Bienvenidos a esta clase introductoria de literatura. Lo primero que vamos a hablar es qué es la literatura precisamente. ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan cuando piensan en literatura? Piensan en libros. Pero, oh sorpresa, un libro no necesariamente es literatura. Porque ustedes habrán visto, incluso habrán comprado, porque los conozco, libros de autoayuda. ¿De qué sirve? ¿Qué es la autoayuda? La autoayuda básicamente son una serie de ideas para mejorar nuestra vida, ser felices, leyendo que tenemos que dormir mucho, querer a las personas buenas, evitar a las personas malas, básicamente cuestiones de sentido común que nos sirven para la vida, teóricamente. Bueno, la literatura no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lecciones para la vida, tampoco tiene que ver con historias, por ejemplo, alguien que participó en la guerra de Vietnam o en la Segunda Guerra y cuenta sus memorias. Todo eso pasó realmente. Bueno, la literatura no es algo que pasó realmente, que nosotros buscamos en un archivo y vemos exactamente eso que nos contaron. Eso tiene más que ver con la historia, con la biografía. La literatura tiene que ver con la ficción. ¿Y qué es la ficción? Es la narración de hechos imaginarios. Es decir, pueden haber pasado. Pueden, ahí está, lo potencial. No tienen que ver con algo real, sino con algo narrado. Ahora, y esta es la cuestión muy importante que quiero que veamos como primer punto, es la división en categorías de literatura. La literatura, vamos a ver, que se puede dividir, o en realidad nosotros la vamos a dividir porque se puede dividir en 1000 partes, como el universo es infinito, la literatura también, nosotros la vamos a dividir en 3. Vamos a dividirla en literatura realista, en literatura fantástica y en literatura de ciencia ficción. ¿Qué es la literatura realista? Es una literatura que sucede en este mundo, las personas se comportan como se comporta cualquier persona en este mundo, existe la ley de la física, es decir, no podemos volar, estamos contra el suelo, no podemos, porque la gravedad nos atrae, una serie de reglas que son las que conocemos. Además, en la literatura realista sucede en mundos realistas, es decir, en general se da un nombre de una ciudad que es una ciudad real, sucede en un tiempo determinado, las personas hablan, y esto es muy importante, las personas hablan como hablan las personas en esa época. Imagínense que hicieran una ficción realista situada en la Buenos Aires de principios del siglo XX. ¿Cómo se imaginan que hablarían las personas? Hablarían con una mezcla de italiano, español, porque bueno, en esa época venían inmigrantes de Europa, depende de dónde se sitúe, ¿no? Pero si está situada cerca de los puertos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, habría una mezcla de distintos idiomas. Porque, claro, sería literatura realista, no hablarían en Klingon. Porque, bueno, ahí nos estaríamos yendo a lo fantástico. Vamos a lo fantástico, entonces. Lo fantástico contrasta con lo realista porque, ¿qué suceden? Hechos que se salen de lo normal. Hechos sobrenaturales. Por ejemplo, y quiero poner un ejemplo de ahora, porque como saben estamos sufriendo esta pandemia del coronavirus, imagínense que una persona, un científico, consigue estudiar el coronavirus, un científico que está estudiando el coronavirus, cómo poder vencerlo, hasta que se cruza con, lo pica un bicho, pongamos una cucaracha, lo pica. No sé si las cucarachas te pueden picar, pero supongan que una cucaracha te pica. Entonces, por alguna razón, el ADN de este científico se junta con el de la cucaracha y tiene poderes especiales que al identificar consigue ver el coronavirus y desintegrarlo con rayos que le salen de los ojos. Imagínense algo así delirante. Bueno, nos estaríamos yendo a lo sobrenatural, porque lamentablemente no hay ninguna persona que consiga desintegrar el virus, este virus que provocó la pandemia, con el solo efecto de mirarlo y concentrar su mirada, lamentablemente. Bueno, ahí estaríamos yendo hacia lo fantástico. Incluso, para ir al ejemplo anterior, podemos pensar que algo fantástico sería que
como dije antes, en la Buenos Aires de principio del siglo XX, alguien sacara un celular y se pusiera a charlar o subir una foto a las redes sociales. Bueno, creo que saben que en esa época no había celulares, prácticamente no había electricidad, es decir, la electricidad se había inventado y había casas que tenían electricidad, pero no era lo más común. La gente vivía en conventillos como podía. Es decir, ahí ven la diferencia entre lo realista y lo fantástico. Bueno, después, para cerrar este segmento, vamos a ver los ejemplos. Un ejemplo de realismo, de literatura realista, es La intrusa de Borges. En La intrusa, de Jorge Luis Borges, uno de los autores más conocidos de la literatura argentina, dos hermanos desean a la misma mujer. Está ambientada en el conurbano, en ese momento no se llamaba conurbano porque era bastante más rural esa zona, pero está ambientado en esa zona. Y bueno, suceden cosas que uno se podría imaginar, ¿no? En las novelas se vio 1000 veces eso. La historia de varias personas que desean a una y eso arma problemas. En este caso, bueno, no quiero adelantar nada, pero se lo puede perfectamente leer desde una perspectiva de cosificación de la mujer, abusos, etc. Bueno, el fantástico, como podrán ver si vieron series de Netflix, por ejemplo Stranger Things, que hay un mundo paralelo donde hay monstruos. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Harry Potter, que bueno, que sepan lo que es un libro y que las mejores películas y series están basadas en libros. Bueno, acá terminamos con este segmento y el próximo es ciencia ficción.